Iba a empezar este vídeo con un... Es que es desaparecido. Tenía unos meses que no hacía vídeo. Pero la verdad es que todavía no soy lo suficiente famoso para hacer eso. Y aquí estoy de vuelta. Así que hoy te traigo un vídeo en lo que vamos a hablar de... Dobby, ¿me puedes dejar, por favor? ¿Sí? Es mi perro. Te traigo un vídeo en lo que vamos a hablar de el objetivo Sony 10-18. Este objetivo es de Sony y te voy a contar por qué este objetivo debería, si tienes una cámara Sony, estar en tu bolsillo. En tu bolsillo, no, en tu cámara. Debería estar en tu cámara. Así que vamos allá, ¿no? Para allá. El principal problema de este objetivo es que muchas veces pasa por alto porque cuando vas a comenzar generalmente buscas el 50mm 1.8, que es un objetivo muy barato y que te da ese look del bokeh y todo ese tipo de cosas. Pero, entonces, ¿por qué debería comprar esto que cuesta 900 euros o por ahí? Te dejo el precio aquí. La principal cosa de este objetivo es que es un objetivo APS-C, que no es para cámaras full frame. Yo tengo una cámara full frame en este momento, que es la Sony A7 III, y te voy a demostrar por qué este objetivo es tan brutal y para qué. Así que lo primero, vamos a ver cómo se ve, ¿no? Ay, esto de aquí es mi perro. Y yo tengo que grabar con esa cosa de aquí. Mira qué angular se ve esto. Y lo mejor de esto es que si haces así, no, para el otro lado es la cosa. De aquí se ve súper ultra angular. Y lo único que tiene ese defecto que si haces así es como ¿por qué se ve tan deformado? Deforma mucho. Más si me acerco, yo creo que si hago el crop y me acerco, también ya aquí se debe ver súper bien. Esto es un objetivo súper poderoso para hacer vlogging, pero no solo para eso. Entonces ahí es lo que te voy a explicar. ¿Para qué necesitarías este lente? Porque si ya así yo no hago YouTube, entonces ¿para qué es esto? Quédate para verlo. Pero lo importante de esto, mira, también hace que todo se vea como muy lejano, súper lejano. Obviamente crea ese crop, crea esa viñeta negra. Pero lo interesante de esto es que las cámaras Sony también tienen ese modo APS-C, que hace un crop. Y es como si tuviéramos dos objetivos. Uno súper ultra angular, que realmente vamos a ver si es necesario y para qué. Y un angular más decente, más normalito. Así que vamos a empezar con una pequeña comparación, sobre todo de tamaños. Así que este es el objetivo 10-18 y este es el 18-105, que también es un objetivo APS-C y que era el objetivo que utilizaba todo el tiempo en la cámara anterior. Así que, como pueden ver, hay una diferencia de tamaño. Si abres un poquito acá, nada que se compara. Y el peso este es muchísimo más ligero. Entonces, este es el objetivo que tengo ahora, que es un 24-70 de Zeiss. Y como pueden ver, también hace bastante la diferencia. Y este objetivo también, cuando hace zoom, crece mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hace especial que este objetivo sea pequeño? Es que si lo usas en un estabilizador, ahí es donde hace la gran diferencia. Porque este objetivo no pesa nada, entonces en el estabilizador va a ser mucho más fácil de llevar. Y aparte, mientras más angular sea, menos se va a notar el movimiento del gimbal de arriba para abajo. Obviamente, si está el estabilizador bien equilibrado. En mi caso, que yo soy un poco desastre, lo pongo y ya está ahí, arranco. Y hablando de estabilizador, hay un filmmaker que se llama Brandon Lee, que es increíble con el gimbal, con el estabilizador, va muy bien. Y él juega mucho con los angulares. Siempre me intrigaba cómo hacía para hacerlo tan estable y para que se notara tanto, ¿no? Entonces me intrigaba mucho y ahora que he probado esto he descubierto cómo. Y es simplemente utilizar unos objetivos muy angulares. Obviamente que no distorsionen tanto la imagen. Y hace unos días tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con este objetivo, que era una masterclass de Jiu-Jitsu. Yo lo estaba grabando y dije, bueno, mira, voy a probar con esto a ver qué pasa. Era un ambiente bastante oscuro, pero les voy a mostrar cómo se veía de diferente cuando usaba el modo crop y el modo sin crop. Y para que vean, lo tenían un estabilizador en ese momento. Entonces, este es a 10 milímetros sin el crop con el estabilizador. Esto es a 18 milímetros sin el crop con estabilizador. Esto es 10 milímetros con el crop con estabilizador. Esto es 18 milímetros con el crop con estabilizador. También jugué con el 12 milímetros, 14 milímetros a esta distancia para que no se viera tanto la viñeta y tanto la deformación de las personas. Lo interesante de jugar con estos objetivos gran angulares es que hacen que todo se vea muy lejos. Y por eso puedes jugar con las líneas y las deformaciones. Obviamente no queremos que se nos vean los brazos súper deformados ni nada porque se ve muy antinatural. Pero podemos jugar con la arquitectura, podemos jugar con los espacios. Sobre todo con las líneas y este tipo de deformaciones y este tipo de que se vea así hace un aspecto muy único. Ahora la pregunta es, este objetivo es f.4. ¿Qué hago? Esto no me sirve de noche, ¿no? Realmente las cámaras Sony manejan muy bien el ISO. En APS-C no tanto, o al menos la cámara que yo tenía no lo manejaba muy bien. Y aparte, si quieres saber un poquito más de las cámaras Sony A6500, que era la cámara que yo tenía, te dejo este vídeo por aquí, donde lo puedes ir a ver. ¿Es por aquí o por aquí? No recuerdo. Con la Sony A7 III, esta fue la prueba que hice a ISO 4000. Era bastante de noche, así que me fui al Festival de las Young en Barcelona.
solamente con la cámara en mano y este objetivo, y para que vean cómo se ve de noche, cómo gestiona la poca luz esta cámara. Y realmente si tienes una cámara full frame, creo que esto te va a ir súper bien con este objetivo, a pesar de que sea f.4. ¿Y por qué lo decidí hacer esta vez solo con la mano, no? Sin estabilizador alguno. Porque cuando es más angular, a veces nos da esa flexibilidad de que si fuera muy tele, hay más vibraciones. Pero cuando es más angular, puedes jugar un poquito más con eso. También lo puedes estabilizar en post, en Premiere. Y si quieres saber un poquito más de eso, aunque ese vídeo no lo he hecho, debería hacerlo realmente, aquí te dejo la lista de reproducción de Premiere, en la que te enseño cómo editar. Rápido. Sin muchas cosas, sin mucho bla bla. Rápido. Y como saben, principalmente yo me dedico al vídeo. Esa es mi principal forma de ingreso, pero también sé hacer fotos, así que les dejo algunas fotillos de esta para que puedan ver cómo se ve con este objetivo. No solo el vídeo, sino también algunas fotillos. En conclusión, Efra, ¿por qué debería comprarme este objetivo? Mucho bla bla, pero ¿por qué necesitaría esto? Realmente yo me compraría este objetivo si tienes una cámara APS-C, para tener ese punto mucho más angular, que a veces me fallaba mucho con este 18, porque ya saben que por el sensor recortado hace como un zoom, entonces a veces me faltaba ese poquito de angular, que a mí me gusta mucho ese aspecto. Si tienes una cámara full frame y quieres hacer unas tomas distintas, creo que esto es un objetivo muy importante para jugar, y lo mejor es el precio, son 900 euros, que otro objetivo como este, como el 12mm Sony de G-Master, creo que son como unos 2000 euros, o por ahí va la cosa. Entonces creo que es un objetivo que está muy infravalorado y que, bueno, si lo compras o algo, o si lo tienes, déjame en los comentarios, que me gustaría saber tu opinión sobre este objetivo. Así que sin más, nos vemos en el otro. Chao. Recuerda que si le das aquí, te suscribes, que ayudarías muchísimo al canal, y si le das aquí te vas a ir a ver un vídeo de otra cosa. Cuando empiezo a grabar, mi perro tiene que hacer de todo. ¿En serio? ¿Cuándo voy a grabar? ¿En serio? ¿Cuándo voy a grabar?